Diplomado de Derechos Reales y Obligaciones, organizado por la Dirección Académica de Promoción Cultural del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. En esta oportunidad nos acompaña buenamente el doctor Joao Jiménez, quien ha aceptado una vez más poder participar en esta sesión. Estimado doctor, en representación de nuestro decano y de nuestra directora académica, la doctora Minerva Córdoba Sena, le damos el más cordial agradecimiento, en primer lugar, y agradecerle por su participación. Estimados participantes, les recordamos que esta es la última sesión de nuestro diplomado y que el examen final, según el comunicado de su coordinador, está destinado para que se desarrolle el día de mañana. Muchas gracias, estimado doctor, y adelante con su clase virtual. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación, por la presentación también. Bien, en la clase que vamos a ver el día de hoy se refiere al usufructo y a la servidumbre, que son dos derechos reales sobre cosa ajena. Son dos derechos reales bastante importantes en el ámbito de el desarrollo económico, que se suelen usar bastante seguido. El usufructo, sobre todo, porque es un derecho real que brinda mayores garantías a aquella persona que lo ostenta con relación a lo que podría ser un arrendamiento. Muchos supuestos de la práctica económica en los cuales las personas desean una garantía mucho mayor al arrendamiento, es canalizada a través del otorgamiento del derecho real de usufructo. No solamente limitaciones en cuanto a la protección del derecho, sino también al tiempo que se puede pactar contractualmente un determinado derecho. El usufructo hasta 30 años, mientras que un arrendamiento solamente 10 años. Y la servidumbre es otro derecho real bastante importante, sobre todo porque permite que se puedan utilizar o se puedan ejercer ciertos derechos de paso o ciertos derechos que van a beneficiar a un predio respecto a otro. Usualmente los derechos de servidumbre son otorgados en favor de grandes empresas que se dedican al sector de electricidad, por ejemplo, para poder trasladar cableado eléctrico a través de un predio, ¿no? La servidumbre va a permitir el paso o el acceso de un predio respecto a otro. Y es un derecho que va a beneficiar un predio con relación a otro también. ¿Ya? Vamos a ver estos dos derechos que son derechos de goce sobre cosa ajena, ¿no? El primero es el usufructo. El usufructo es un derecho real que confiere dos facultades principales a el titular de este derecho. La facultad de usar y la facultad de disfrutar. De ahí el nombre de usufructo, de uso y de frutos, ¿no? Confiere esas dos facultades. De manera que el usufructuario no solamente va a poder tener la posesión del bien, sino que el usufructuario también va a poder hacerse cargo de todos aquellos frutos que pudiesen derivar del bien, que pueden clasificarse de tres maneras según el Código Civil. Frutos naturales, frutos industriales y frutos civiles. Los frutos naturales son aquellos que produce el bien sin la intervención directa de la mano humana. Por ejemplo, las crías de un animal. O, bueno, si bien interviene la mano humana, pero no directamente en la generación del fruto. Los derivados que pueden haber de una planta, ¿no? Frutos naturales. También los frutos industriales, que son aquellos que tienen que ver directamente con el trabajo humano que se va a realizar sobre un bien. Por ejemplo, la actividad que puede realizar un artesano respecto de una materia prima, ¿ya? Eh, son frutos de carácter industrial porque tiene que ver la mano humana en la producción del fruto. Y finalmente, los frutos civiles, que me parece que son los frutos más importantes a nivel del desarrollo económico, que son aquellos frutos que van a derivar de una relación jurídica civil. Principalmente las rentas que se pudiesen obtener por el arrendamiento u otorgamiento de otros derechos derivados del bien, ¿no? El usufructuario, entonces, si es que no hay ninguna limitación en el título que confiere el usufructo, tiene estas facultades mínimas: la posesión del bien, poder usarlo en su propio provecho y poder obtener estas ganancias y poder obtener estos beneficios del bien.
Sin embargo, dependiendo del título, dependiendo de la forma en la que se ha pactado el usufructo, pueden excluirse determinados provechos y utilidades del beneficio del bien, ¿no? La regla va a ser que este derecho tiene facultades amplias, la excepción que debe estar previsto en el título del derecho es que se pueden excluir determinadas facultades. El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles. ¿Por qué el usufructo no puede recaer sobre un bien consumible? Porque los bienes consumibles son aquellos que se agotan por el mero uso, ¿no? Son bienes que se extinguen cuando son utilizados o cuando son destinados para la finalidad económica social para el cual fueron pensados estos bienes, ¿no? Bienes consumibles, por ejemplo, pueden ser los alimentos. No se puede otorgar un usufructo sobre alimentos. ¿Por qué? Porque el usufructo está pensado para durar en el tiempo, para poder conferir estas facultades de posesión, de uso y de obtención de frutos en un tiempo más o menos prolongado, ¿no? ¿Cómo nace este derecho? ¿Cómo se puede constituir un usufructo? El usufructo se puede constituir cuando la ley lo determina. Un ejemplo en el cual la ley nos obliga a poder constituir un usufructo. En el caso de los usufructos vitalicios, por ejemplo, cuando se ha adquirido un determinado bien y este bien va a ser destinado, por ejemplo, para que sea el hogar conyugal y, por ejemplo, los padres han dado en anticipo de legítima este bien que fue el hogar conyugal a uno de los hijos, se puede establecer que exista un usufructo vitalicio. También cuando la ley lo determina, en determinados casos, sobre todo en proyectos vinculados al sector electricidad o a determinados proyectos de saneamiento, se establece al momento de declarar de interés nacional o al momento de regular legalmente estos proyectos, que se pueden constituir legalmente usufructos sobre determinados bienes. También se puede constituir mediante contrato o mediante acto unilateral. ¿Qué es lo más usual? Un contrato en el cual un propietario le da este derecho al usufructuario y el propietario se queda solamente con la posesión mediata, ¿no? Que sería la nuda propiedad, la propiedad sin posesión. También se puede constituir mediante acto unilateral, ¿ya? Pero igual como todo derecho constituido por acto unilateral, siempre va a estar sujeto a que sea aceptado y que sea ratificado por parte de la persona aceptante, ¿no? Tiene que haber una aceptación. Acto unilateral. Se puede constituir por testamento también. Se puede constituir por testamento. Em, Ocurre muchas veces, un ejemplo de testamento que yo he visto, se pactó el siguiente esquema. Una persona eh, que no tenía herederos forzosos, era un señor soltero ya mayor, no había tenido esposa, no había tenido hijos, pero tenía un patrimonio considerable, decidió dejarle determinados bienes, casas, a quienes eran sus ahijados, que eran sus sobrinos, pero también eran sus ahijados. Se los transfirió en propiedad en el momento del testamento, les otorgó estos bienes en calidad de testamento. Sin embargo, con motivo del testamento, además de la transferencia en propiedad, le dio ese mismo bien en usufructo vitalicio a su hermana, ¿no? Entonces, la hermana iba a poder vivir en esa casa de manera vitalicia hasta el momento de su fallecimiento, sin perjuicio de que al momento del otorgamiento del testamento, los propietarios iban a ser los ahijados de este señor, ¿no? Que también eran hijos de esta hermana, ¿no? Entonces, los hijos eran los propietarios, pero el testador, para poder también proteger el patrimonio de su hermana, había decidido constituir vía testamento un usufructo vitalicio. ¿Ya? Eso se puede hacer. Se puede otorgar un usufructo por todo el periodo de vida de una persona, ¿no? El usufructo es temporal, ¿ya? Es limitado en el tiempo. Si no, se podría considerar como un derecho perpetuo, como la propiedad, pero el usufructo tiene la vocación de terminar en un periodo determinado de tiempo. Cuando se le fija un plazo, el plazo máximo del usufructo es de 30 años, que es lo que les decía, que supone una diferencia con el contrato de arrendamiento, ¿no?
el arrendamiento, aparte que no es un derecho real, el usufructo sí lo es, eh, aparte que no es un derecho real, eh, tiene un plazo máximo de 10 años el arrendamiento. Igual, confiere una facultad de usar, pero no de disfrutar. En cambio, el usufructo confiere uso y disfrute, y con este plazo mucho mayor. Si se quiere garantizar una inversión mucho más duradera en el tiempo, más estable en el tiempo, lo que suelen hacer algunas personas es otorgar directamente un derecho de usufructo, ¿no? Eh, Mientras que los contratos de arrendamiento van a ofrecer una menor garantía en ese sentido. Aparte que los usufructos también pueden inscribirse en los registros públicos, van a ser oponibles en ese sentido. En el caso de inmuebles de valor monumental de propiedad del Estado, que son materia de restauración con fondos de personas naturales o jurídicas, el usufructo que constituye el Estado podrá tener un plazo máximo de 99 años. Esa es una excepción puntual al tema del usufructo, ¿no? Es una excepción puntual. Bienes de valor monumental, de titularidad del Estado y que son materia de restauración, ¿no? 99 años máximo. El usufructo, como cualquier derecho patrimonial, puede ser materia de disposición, salvo los usufructos legales, que son los que establece la ley. Y estos pueden ser transferidos a título gratuito o a título oneroso. Y la persona que los adquiere, va a respetar la duración del usufructo. Si el usufructo también tiene una garantía, se tiene que respetar esta garantía expresa que se ha establecido, ¿no? Hay algo particular en el Código Civil, y es que el Código Civil establece que son considerados inmuebles los derechos reales sobre bienes inmuebles. De manera que si nosotros vemos un inmueble, en verdad, legalmente hablando, pueden existir varios inmuebles al mismo tiempo. Uno de ellos es el bien, es el terreno, lo construido, ¿no? Pero también puede ser considerado inmueble, según el Código Civil, todo derecho real que se constituya sobre el bien inmueble. Entonces el usufructo también puede ser considerado un inmueble. Y como bien inmueble puede ser materia de garantía, puede constituirse una hipoteca sobre el usufructo. Claro que su valor va a ser mucho menor, ¿no? Porque no es con relación a la propiedad del bien, pero sí puede constituirse cualquier tipo de garantía con relación al usufructo. Bien, entonces, en ese sentido, el usufructo puede ser materia de garantía y quien adquiere el usufructo va a tener que respetar esta garantía que se ha adquirido. Lo mismo que si el usufructo es transferido a título gratuito o a título oneroso, la persona que lo adquiera va a tener que respetar el plazo máximo que se ha establecido en el título. Si ocurre la expropiación de un bien que es objeto de usufructo, el usufructo va a cambiar, va a existir una conversión del usufructo. El usufructo va a dejar de gravar el bien, ya no va a ser un usufructo que contenga el uso y disfrute sobre una cosa, sino va a ser un usufructo que recaiga sobre el dinero resultante de la expropiación. Pregunta, ¿se puede constituir un usufructo sobre dinero? La respuesta es sí, se puede hacer un usufructo sobre dinero. Esto se va a llamar cuasi usufructo, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, existe ahí una transformación. Si existe un usufructo otorgado sobre un bien inmueble y este bien inmueble es expropiado, se va a transformar el usufructo sobre el bien a un usufructo sobre el dinero resultante de la expropiación. Vamos a ver aquí algunos derechos y deberes del usufructuario, ¿no? Del usufructuario. Primero, ¿qué derecho tiene el usufructuario, o sea, el titular del usufructo? Entrar en posesión. Es parte de las facultades principales que tiene este titular, como les he dicho, ¿no? Usar el bien. Usar el bien implica entrar en posesión, tener contacto con el bien. El usufructuario hará inventario y tasación de los bienes muebles, salvo que haya sido expresamente eximido de esta obligación por el propietario que no tenga heredero forzoso. Y el inventario y la tasación serán judiciales si se trata de un usufructo legal y testamentario, ¿no?
Entonces, si se da en usufructo una casa, pensemos una casa de campo, o una casa de playa, se va a tener que hacer un inventario de todos aquellos bienes muebles que están dentro del bien que se está dando en usufructo. Puede decirse, 2 juegos de muebles, 6 televisores, todo el inventario, incluso homenaje, todo aquello que esté vinculado o al bien o que sea bienes muebles, se va a hacer un usufructo, se va a hacer, perdón, un inventario. Salvo que, como dice el Código Civil, el propio propietario exima al usufructuario de esta obligación. Y esto solo puede pasar si es que no tiene herederos forzosos, ¿ya? También, en los casos del inventario, se tiene que hacer, por ejemplo, un inventario privado, un inventario notarial, pero en los casos en los cuales el usufructo es legal y el usufructo es testamentario, se tiene que hacer un inventario judicial. El usufructuario está obligado a prestar la garantía señalada en el título constitutivo de su derecho y la que ordene el juez cuando se pueda peligrar el bien, ¿no? Puede otorgar una garantía. En algunos casos se establece, por ejemplo, el otorgamiento de una carta fianza por cualquier tipo de destrucción que pudiese existir en el bien. Otras personas establecen, por ejemplo, un monto de garantía que se le adelanta al propietario. Algo semejante a lo que ocurre en los arrendamientos, ¿no? Que establecen un mes de adelanto, un mes de garantía. En el usufructo se otorga también, se puede otorgar un monto en garantía por cualquier daño que pudiese realizarse en el bien. Recordemos que el usufructuario va a tener facultades incluso más amplias que las que podría tener un arrendatario, por lo cual el riesgo de cualquier desperfecto, cualquier mejora en el bien va a ser mayor. El usufructuario debe explotar el bien en la forma normal y acostumbrada, ¿ya? De acuerdo a los usos y de acuerdo a la función normal que puede tener el bien, ¿ya? En esos casos, de acuerdo a la función económica del bien, ¿no? La forma normal y acostumbrada. Entonces no pueden realizarse excesos, no pueden realizarse actos ilícitos, contrarios al orden público, a las buenas costumbres, ¿no? El usufructuario no debe hacer ninguna modificación sustancial del bien o de su uso. El usufructuario, sin permiso del propietario, no puede modificar estructuralmente el bien, no puede cambiar el uso del bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una casa destinada a vivienda, el usufructuario no puede poner ahí, por ejemplo, un negocio de discoteca, porque eso estaría alterando el uso del bien, ¿no? Y modificación sustancial se refiere a modificaciones que están vinculadas a la estructura del bien, ¿no? El usufructuario debe pagar los tributos, rentas vitalicias y pensiones de alimentos que graven los bienes, ¿ya? Son gastos que están a cargo del usufructuario. El usufructuario paga la deuda hipotecaria o el interés que ésta devenga. Si es que lo paga, se subroga en el crédito pagado, ¿ya? Aquí se le está dando la facultad al usufructuario de poder asumir directamente el pago de estas obligaciones. ¿Por qué? Porque si el usufructuario desea mantener su derecho, si el usufructuario desea mantener la adquisición de este usufructo, eh, puede ver que peligre este derecho si es que una hipoteca, por ejemplo, es ejecutada. Así que el usufructuario tiene el interés de poder cancelar la deuda. Si es que lo hace, dice el Código Civil, si es que paga la deuda, el usufructuario se vuelve el nuevo acreedor del propietario y el propietario tiene que pagarle directamente al usufructuario. Existe allí una subrogación porque el usufructuario al pagar se vuelve el nuevo acreedor. El usufructuario no responde por del desgaste por el disfrute ordinario, ¿no? Veíamos hace un momento que el usufructuario tiene el derecho de poder usar con normalidad y para aquellos fines para los cuales está destinado el bien. De manera que si lo usa dentro de esos márgenes que la ley le establece para los fines normales, brindándole un uso normal, un uso cotidiano, no va a tener que pagar por el desgaste ordinario del bien. ¿Y cuál es ese desgaste? Por ejemplo, unas paredes que por el uso se pueden haber manchado, se pueden haber desgastado la pintura, ¿no? Pero no van a ser desgastes ordinarios, aquellos que, por ejemplo, por negligencia del usufructuario, por realizar un evento masivo, ilícito,
puede implicar de repente la destrucción de una pared, el daño a una columna, el daño a un tarrajeo. Esos no van a ser desgastes ordinarios. Los desgastes ordinarios se refieren a el uso cotidiano del bien. Si es un vehículo, por ejemplo, el desgaste de los neumáticos por el propio uso, por el normal uso, no va a tener que ser cubierto por el usufructuario. Mientras que si los neumáticos se desgastan porque el usufructuario está llevando al vehículo a correr, no sé, unos piques, en esos casos sí va a tener que ser de cuenta del usufructuario. El usufructuario está obligado a efectuar las reparaciones ordinarias y si por culpa de éste se necesitan extraordinarias, hacerlas a su costo. Las reparaciones ordinarias se hacen a cargo del usufructuario, dicen, ¿no? Reparaciones que están vinculadas al propio mantenimiento del bien. Y si se realizan extraordinarias, es decir, si es que el bien ha sufrido algún daño imputable al usufructuario, él debe asumir este cargo. El Código Civil puntualiza que se consideran reparaciones ordinarias las que exijan los desperfectos que procedan del uso normal de los bienes y sean indispensables para su conservación. El propietario puede exigir judicialmente la ejecución de las reparaciones, ¿ya? Esto está vinculado también al tema de mejoras del Código Civil, al tema de mejoras. Y el Código Civil establecía las siguientes mejoras: mejoras necesarias, mejoras útiles y mejoras de recreo. Las mejoras necesarias son aquellas que se realizan para evitar que el bien perezca, para evitar un daño estructural o un daño grave al bien, ¿no? Esas son las mejoras que tiene que realizar el usufructuario, por ejemplo. Las mejoras útiles son aquellas mejoras que no son indispensables, no son urgentes, pero mejoran la habitabilidad del bien y mejoran la condición del bien. Mientras que las mejoras de recreo son mejoras de mero ornamento, son mejoras que no afectan la propia estructura del bien, son mejoras que no son urgentes y tienen que ver más con el lujo, ¿ya? El Código Civil se refiere a estas mejoras ordinarias. Las reglas sobre mejoras necesarias, útiles y de recreo se aplican al usufructo, ¿no? Las mejoras necesarias y las útiles son materia de reembolso por parte del propietario al usufructuario. Son materia de reembolso. Las mejoras de recreo no son reembolsables. Y si es que pueden ser retiradas, se retiran, ¿no? Hay que ver muchas veces el contrato o el título mediante el cual se está otorgando un derecho, porque en no pocas veces he visto que se establece lo siguiente: todas las mejoras que se realizaran en el bien, incluyendo las de recreo, o sea, con una redacción amplia, van a quedar en favor del propietario. Y eso termina siendo aceptado por el propio usufructuario o por el arrendatario, que lo he visto mucho más veces, ¿no? Eh, y después ya no hay lugar a reclamo, ¿no? Incluyendo las mejoras de recreo, o sea, todas las mejoras. Recuerdo que había visto un supuesto de un usufructo en el cual se había dado en este derecho real un bien que estaba ubicado en Mala, ¿ya? En Cañete. Y la persona que estaba usando el bien había realizado una suerte de techo de metal, como una suerte de domo, del bien, ¿no? Había realizado un techo de metal que era bastante cuantioso, que había invertido bastante. Y luego él quiso reclamar los gastos de ese techo. Sin embargo, no pudo hacerlo porque su contrato establecía que todas las mejoras, incluyendo las de recreo, iban a pasar sin lugar a reembolso al propietario. Y ellos lo firmaron. Entonces, luego era mucho más complicado poder reclamar todo esto, ¿no? Pertenecen al usufructo los frutos, al usufructuario los frutos naturales y mixtos pendientes al comenzar el usufructo y al propietario los pendientes a su término, ¿ya? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, digamos que el usufructo se constituye el 1 de marzo del 2025 y es un usufructo sobre un bien que está alquilado. Es un bien que está alquilado. Se constituye el 1 de marzo de 2025 y el pago de la renta se vence el 3 de marzo de 2025, 2 días después.
En este caso, el inquilino, ¿a quién le debe pagar? ¿Al propietario o al usufructuario? Al usufructuario. ¿Por qué? Porque dice el Código Civil que pertenecen al usufructuario los frutos pendientes al comenzar el usufructo. Y los frutos naturales también, ¿no? Los frutos naturales también. ¿Cuáles son los frutos naturales y mixtos? Por ejemplo, si es que se da un usufructo, un campo que ya está sembrado con uvas, ¿la cosecha para quién es? Para el usufructuario. Si el usufructuario deja sembrado el campo al momento en el cual va a acabar su derecho, ¿para quiénes son los frutos? En este caso, para el propietario. ¿No? Es una regla, digamos, inversa, ¿no? El usufructuario, al momento de recibirlo, adquiere los frutos que estaban pendientes. Y el propietario, al momento de recibirlos, también adquiere los frutos que estaban pendientes. ¿No? Esto, digamos, en principio con relación al usufructo. Como les decía, cuando veíamos el tema referido a la expropiación, que la expropiación del bien en materia de usufructo o el bien sobre el cual se ha construido un usufructo transforma el usufructo de un usufructo sobre un bien inmueble a un usufructo sobre el monto de la expropiación. Esto puede constituirse, esto es admisible en nuestro ordenamiento y se llama cuasi usufructo, que es el usufructo que se constituye sobre el dinero, ¿no? El usufructo de dinero solo da derecho a percibir la renta, porque ya no está la facultad de uso, porque ¿para qué tendría alguien posesión del dinero? ¿No? El dinero vale en realidad por el valor que se le atribuye en función a cierto respaldo que brinda el Estado, ¿no? Pero el dinero sin ese respaldo es solamente un papel. Entonces, no tiene mucho sentido permitir la posesión del dinero, pero sí las rentas que pudiese generar ese dinero. Por eso que el Código Civil establece que el usufructo sobre dinero da derecho a percibir la renta. El usufructuario de un crédito tiene las acciones para el cobro de la renta y debe ejercitar las acciones necesarias para que el crédito no se extinga. También se puede otorgar un usufructo sobre un derecho de crédito. Y en este caso, el usufructuario va a poder subrogarse en las facultades del acreedor original y poder cobrar la renta, ¿no? Y ejercitar acciones necesarias para que el crédito no se extinga. Por ejemplo, la facultad de poder demandar una obligación de dar suma de dinero dentro del plazo de 10 años para evitar la prescripción del bien, la prescripción del derecho. Si el usufructuario cobra el capital, debe hacerlo conjuntamente con el propietario y en este caso el usufructo recae sobre el dinero cobrado. ¿Ya? ¿Cuándo se extingue el usufructo? Supuesto de extinción de este derecho. Se extingue por cumplimiento de los plazos máximos o por el plazo establecido en el acto constitutivo. ¿Cuáles son los plazos máximos? 30 años, que es el común, 99 años para bienes monumentales de propiedad del Estado. ¿Ya? 30, 99, pero recuerden más que todo el plazo de 30 años, el usufructo plazo máximo 30 años. O el plazo establecido en el acto constitutivo, que puede ser un plazo menor, ¿no? Menor a 30 años o incluso puede ser un plazo vitalicio. Prescripción resultante del no uso del derecho durante 5 años. Aquí más que una prescripción estamos hablando de un supuesto de caducidad, porque la prescripción está vinculado al ejercicio de un derecho de crédito. En cambio, la caducidad es un supuesto de extinción de un derecho por el no uso, pero que tiene un inicio y tiene un final concreto establecido por la norma. En este caso, si es que no se utiliza el bien materia de usufructo, el usufructo se extingue. Se extingue en 5 años. ¿Ya? Se extingue en 5 años el usufructo. Por consolidación. ¿Qué significa consolidación? Que la condición de propietario y la condición de usufructuario recaen sobre una sola persona. Por ejemplo, si el usufructuario le compra la propiedad al propietario del bien, va a ser usufructuario y propietario al mismo tiempo. Entonces, las facultades de uso y disfrute vuelven a concentrarse en manos de una sola persona, por lo cual el derecho se extingue, ¿no? Lo mismo que si el usufructuario decide vender su derecho. Si el usufructuario decide vender su derecho, se aplican las reglas de retracto. ¿Qué es el retracto? El retracto es la facultad que tienen determinadas personas
de que se les ofrezca primero el bien a ellos antes que a otras personas. Y si es que no se respeta esa prelación, estas personas pueden subrogarse en el lugar del comprador y adquirir directamente el derecho. Por ejemplo, si el usufructuario quiere vender el bien, primero tiene que ofrecérselo al propietario. ¿Por qué? Porque hay una prioridad ahí. Lo mismo si pasa el supuesto inverso. Si el propietario quiere vender el bien, primero tiene que ofrecerlo al usufructuario. Lo que busca la ley es que se concentre la propiedad en una sola mano. Lo mismo con los copropietarios también, ¿no? Los copropietarios, si quieren vender el bien, tienen que ofrecérselo primero a los otros copropietarios. Por muerte o renuncia del usufructuario, ¿no? Muerte o renuncia. Si el usufructuario fallece, se extinguen los derechos, no son derechos heredables. Destrucción o pérdida total del bien, ¿no? Si el bien se destruye, como es un derecho real, sigue esta condición de inmediatez, el derecho real está vinculado a la cosa, se destruye la cosa, por ende también se va a destruir este derecho real. El abuso que el usufructuario haga de su derecho, enajenando o deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias. En este caso, el juez declara la extinción del usufructo, ¿no? Si el usufructuario ha actuado abusivamente y si está destinando el bien para otros fines distintos. Algunas reglas adicionales que hay que tener en cuenta con relación al usufructo. El usufructo constituido en favor de varias personas en forma sucesiva se extingue a la muerte de la última, ¿ya? Puede ser que el usufructo se establezca en una serie de cadena, ¿no? Primero lo va a usar 10 años una persona, luego otra persona 20 años más. Eso suele hacerse. En este caso, el usufructo se va a extinguir cuando muera la última persona beneficiada con el usufructo. Si el usufructo fuese instituido en favor de varias personas de manera conjunta, la muerte de alguna de estas personas determina que las demás acrezcan su derecho, ¿no? Digamos, si teníamos que el bien se había constituido en favor de 4 personas, cada una tenía 25% de cousufructo sobre el bien, de acciones y derechos sobre el cousufructo. Esto funciona más para las ganancias que se obtienen, ¿no? El cousufructo, 25% de acciones y derechos sobre el cousufructo. Si es que una de las personas fallece y el usufructo ha sido otorgado simultáneamente a todas, ya no van a tener 25%, sino 33.33%, ¿no? Aumenta las ganancias que pudiesen obtener sobre el bien. Si una más fallece, ya van a tener de 33 a 50% del uso del bien. Este usufructo también se extingue con la muerte de la última persona. Si la destrucción del bien ocurre por dolo o culpa de un tercero, el usufructo se transfiere a la indemnización debida por el responsable del daño. Si se destruye el bien dado en usufructo, estando asegurado por el constituyente o el usufructuario, el usufructo se transmite a la indemnización pagada por el asegurador, ¿no? Igual aquí como en la expropiación, si es que el bien se destruye y hay un monto dinerario, el usufructo pasa a ser un cuasi usufructo sobre dinero. Si el bien sujeto a usufructo se destruye o se pierde en parte, el usufructo se conserva con relación al resto, ¿no? Aquí hay un caso de conservación parcial por la destrucción del bien, ¿no? Esto con relación al derecho de usufructo, ¿no? Todo esto que quería comentarles vinculados al usufructo. Ahora pasemos a otro derecho real, que es el derecho real de servidumbre, ¿no? El derecho real de servidumbre. Lo primero que hay que discutir con relación al derecho de servidumbre es que muchas veces se afirma que existe una suerte de correlación entre dos predios, ¿no? Por eso se llama uno predio sirviente y otro el predio favorecido, ¿no? Son dos predios, predio favorecido, predio beneficiario, y el otro es el predio sirviente, ¿no? De manera que lo curioso del derecho de servidumbre es que es un derecho que pareciera que grava los predios, porque incluso si el bien es transferido, se conserva la servidumbre respecto de un bien a otro. Entonces muchas veces se ha establecido que la servidumbre parecería ser una relación de dependencia entre dos predios, ¿no? Que centran esta vinculación o esta relación de servidumbre
porque un predio se beneficia y otro predio está grabado en beneficio del otro predio. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que el derecho regula titularidades entre sujetos, no entre objetos. De manera que esta relación de servidumbre va a favorecer a los beneficiarios que tengan la propiedad del bien, ¿no? Entonces, son ellos los que tienen el derecho. Y este derecho va a ser un derecho que va a estar vinculado, unido al bien, ¿no? Pero no es que sea una relación jurídica entre ambos bienes, ¿no? Bien, va a haber una carga impuesta sobre un predio, que es un predio sirviente, en favor de la utilidad o del beneficio de otro predio, que va a ser el predio principal, el predio dominante o el predio beneficiario, ¿ya? Esta relación entre dos predios tiene que entenderse como una relación de gravamen, ¿ya? Una relación de gravamen entre dos predios, pero que al final va a beneficiar al propietario. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta con relación a la servidumbre es que la servidumbre eh, puede tener diversas manifestaciones, ¿ya? Puede tener diversas manifestaciones. La servidumbre puede recaer sobre facultades de acceso a un determinado bien. La servidumbre puede permitir que sobre un bien se asienten vigas para poder construir otro bien. La servidumbre va a poder beneficiar estéticamente a otro bien. Por ejemplo, se puede impedir construir sobre un bien para favorecer la vista de otro, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo es eso. Van a haber distintos objetos que puede tener la servidumbre. La servidumbre también se diferencia de otras figuras como el usufructo, donde las facultades conferidas al titular son amplias, que limitan al propietario en el ejercicio de sus derechos. Mientras que en la servidumbre la facultad respecto del predio ajeno es mucho más concreta. Es cierto, como veíamos en el usufructo, eh, la facultad es bastante amplia, es usar, disfrutar todo el bien, ¿no? En cambio, en la servidumbre se pacta una funcionalidad concreta del predio sirviente. El predio grabado por la servidumbre tiene que realizar, o mejor dicho, el titular del predio sirviente tiene que realizar determinada actividad en pro del predio beneficiado o del predio dominante, pero es una acción concreta, a diferencia del usufructo de otros derechos donde vemos pues que es una relación mucho más amplia, ¿no? Bien, derecho real de servidumbre y actos de tolerancia. Un tema que tenemos que diferenciar, ya que hemos visto que la servidumbre puede recaer sobre facultades de paso, es aquello que se llama derechos de tolerancia o actos de mera tolerancia y una servidumbre real de paso, ¿ya? Las servidumbres son derechos que se constituyen o a perpetuidad o por un periodo determinado de tiempo, pero su vocación es prolongarse en el tiempo y poder unir de manera permanente y estable a dos bienes, ¿ya? Predio sirviente con el predio dominante o predio principal, ¿ya? Se busca una suerte de permanencia en el tiempo. Sin embargo, hay casos en los cuales eh, no se regulan propiamente derechos de servidumbre, sino que se regulan actos de mera tolerancia y hay que aprender a diferenciarlos. El Código Civil, por ejemplo, establece en el artículo 960 que si para construir o reparar un edificio es necesario pasar materiales por un predio ajeno o colocar andamios en este predio, el dueño de este debe consentirlo recibiendo una indemnización por los daños y perjuicios que se le causaron. Justo una vez un colega, bueno, que no se especializa en derechos reales, eh, que no se especializa en derechos reales, me consultaba, ¿no? Me decía, oye, tengo un cliente, mi cliente desea construir y para construir van a tener que pasar varios volquetes sobre la chacra del predio vecino, ¿no? Y bueno, no, era una chacra que no estaba sembrada, afortunadamente, ¿no? Pero van a pasar, van a hacer ahí un problema, ¿no? Entonces, ¿yo cómo hago? La constituyo una servidumbre, me decía, ¿no? Entonces, yo le digo, no, acá hay una solución que está en el Código Civil, ¿no? Y la solución es el 960. Y el 960 no regula una servidumbre, sino regula actos de tolerancia.
Limitaciones legales por razones de vecindad, ¿no? Supuestos en los cuales el propietario está obligado legalmente a permitir esos actos. Sin embargo, si se le ocasionó algún perjuicio al propietario, el propietario tiene derecho a poder recibir una indemnización, ¿ya? Esta indemnización va a cubrir todo aquel daño, todo aquel perjuicio que pudiese ocasionársele al bien, ¿no? Si, por ejemplo, se malogró algo, si se destruyó algo, eh, esto va a cubrir. Pero también va a ser un valor por por la facilidad que se brindó a poder transitar en el bien. Así que cuando el Código Civil habla de indemnización, no solo está haciendo lugar a reparación de daños, sino también está incluyendo cualquier otro monto compensatorio que no repare daños, pero sí estén vinculados a las molestias que se pudieron haber causado, ¿no?, durante el tránsito de estos bienes. Entonces hay que distinguir servidumbre de actos de tolerancia. Los actos de tolerancia son permanentes, son obligatorios e implican una indemnización. En cambio, la servidumbre eh, no es temporal, es una servidumbre que busca prolongarse en el tiempo, ¿ya? Entonces, esa diferencia. Se ha superado por medio del artículo 960 la concepción plasmada en el Código de 1936, que consideraba como supuestos de servidumbre a estos actos que eran de mera tolerancia. Ya la doctrina comentarista de esa época, por ejemplo, podemos ver al profesor Eleodoro Romero Romaña, señalaba lo siguiente, ¿no? El código, haciendo referencia al código del 36, consigna como servidumbre legal en el artículo 979 una que ha sido tomada del artículo 569 del Código Español y que no creemos que sea una servidumbre. Esta llamada servidumbre legal no es tal, porque sabemos ya que para que exista una servidumbre deben existir dos predios, uno dominante y uno sirviente, y debe consistir una limitación permanente establecida sobre el segundo en favor del primero, ¿ya? Es una limitación permanente. Mientras que en los actos de tolerancia esto no pasa de esta manera, ¿no? No es un acto permanente, sino que va a estar tiene una limitación en el tiempo, y esa limitación precisamente ocurre por todo el tiempo que se necesite o para reparar la obra o para poder terminar la obra, que como sabemos tiene un periodo concreto y establecido. ¿Cuáles son las ventajas económicas que brinda la servidumbre? A nivel económico, la servidumbre maximiza el uso de un predio, brindándole nuevas oportunidades de generar riqueza, al permitir que no solo el titular puede utilizarlo, sino también el titular del predio favorecido, con el derecho, y que con esto también se vea beneficiado. De modo que la presencia del beneficio concreto en favor del predio dominante es un elemento caracterizador del derecho de servidumbre. Muchos casos de servidumbre, que luego vamos a ver más adelante, bueno, vamos a verlo más adelante, como las llamadas servidumbres no aparentes, ocurren en las casas de playa, ¿no? Pensemos en este supuesto. Una persona adquiere una casa con vista a la playa y está el mar, imaginemos está el mar, hay una primera línea de casas frente al mar, casas que tienen un piso, primera línea de casas frente al mar, y una segunda línea de casas frente al mar. Esta segunda línea de casas todas tienen 3 pisos, de manera que segundo y tercer piso tienen una bonita vista frente al mar, ¿no? Pero existe un peligro latente, un peligro inminente también, de que la primera línea de casas pueda construir frente al mar. No hay ningún impedimento legal, pueden hacerlo, pero si construyen, su primer piso lo levantan a 5 pisos, a 6 pisos, le tapan la vista a la segunda fila de casas. Ya les reitero, esto no es ilegal, pueden hacerlo, es su propiedad. Sin embargo, para que la segunda fila de casas pueda seguir beneficiándose con esa vista, pueden pactar una servidumbre de vista, ¿ya? Se llama servidumbre de vista. Y la servidumbre de vista contiene una obligación de no hacer. En esa obligación de no hacer, los propietarios de la primera fila
se van a obligar a no edificar el segundo y tercer piso de la construcción, ¿ya? Se obligan a no edificar. De manera que durante todo el tiempo que dure la vigencia de la servidumbre de vista, los predios de la fila 2 van a poder mantenerse beneficiados con esa vista, ¿no? De manera que las servidumbres permiten la explotación y el beneficio económico simultáneo con relación a un mismo bien, que distintas personas, además del propietario, puedan beneficiarse legítimamente del uso del bien, como en este caso de la servidumbre de vista. O por ejemplo en la servidumbre de paso, ¿no? Las servidumbres de paso ocurren en aquellos supuestos en los cuales un predio no tiene accesos. Por ejemplo, hay una montaña, hay un predio que está enclavado en la montaña, está vecino a la montaña, hay otro predio vecino y está la pista. El predio que está pegado a la montaña, que está enclavado a la montaña, no tiene otra forma de poder salir si es que un propietario compra el predio vecino a la pista. No tiene forma de salir. De manera que mediante la servidumbre legal de paso, se permite que esta persona pueda transitar legítimamente por la propiedad del vecino, ¿ya? La servidumbre de paso es utilizado también para el traslado de cableado, ¿no? Yo recuerdo que una vez revisé un contrato de servidumbre de paso que era celebrado entre la autoridad, eh, la empresa adjudicataria de la línea 1 del Metro de Lima, el tren eléctrico, y el Instituto Peruano del Deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque el tren eléctrico, como saben, necesita un fluido eléctrico bastante alto para poder funcionar. Pero ese cableado tenía que pasar por la Villa Deportiva Nacional, ¿no? Por la Videna. De manera que el IPD cobraba un derecho por esta servidumbre de paso para poder trasladar toda esta infraestructura eléctrica que podía alimentar el tren, ¿no? Bien, me parece que podemos hacer aquí una breve pausa, paso que podemos tomar un poco de agua, de repente un café, y volvemos en 10 minutos. ¿Ah? ¿Le parece ahí, doctor? Bueno, volvemos en 10 minutos, por favor. Ok, profesor. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos retomando, por favor. Bien, vuelvo a compartir la ventana. Bien, hablábamos un poco sobre el derecho real de servidumbre, su importancia económica y más o menos cuál es la estructura civil que cumple este derecho, ¿no? Más o menos las partes que incluyen a este derecho de servidumbre, la presencia de un predio dominante y la presencia de un predio sirviente. Este predio sirviente va a ser un predio que va a estar grabado en beneficio del predio dominante, ¿ya? Y posibilita, dinamiza económicamente todos aquellos provechos que pudiesen obtenerse de un predio, ¿no? Ya que permite que no solamente el propietario, sino más personas pudiesen beneficiarse de este derecho. Bien. La servidumbre en el derecho romano, ¿no? Se permitía que una servidumbre pudiese ser real y personal, ¿no? Real y personal. Sin embargo, actualmente la servidumbre solamente está restringida a las servidumbres, a las servidumbre reales, ¿ya? Ya no existen las servidumbres personales. ¿Cuáles son las características de la servidumbre? Se constituyen sobre predios, ¿ya? Hemos visto que ya no hay servidumbres personales, sino solo servidumbres sobre dos predios. Es un gravamen, porque implica las limitaciones al derecho de propiedad de una persona en favor del titular de otro predio, el cual se beneficia de la servidumbre, ¿no? La servidumbre va a ser entonces una limitación a la propiedad. El titular del predio sirviente va a verse expuesto a que el titular del predio dominante pueda realizar determinadas características o determinados actos con relación a su predio sin que éste pueda oponerse, ¿ya? Esta característica implica la presencia de un beneficio en favor del titular del predio dominante. Los predios sobre los cuales recaen las servidumbres deben ser predios contiguos, o al menos debe existir una cercanía física sobre la cual recaen estos predios.
tal como ocurre en las servidumbres de paso. Esta característica más estaba pensada para aquellos supuestos en los cuales ocurrían las servidumbres de paso, ¿no? Que tiene que haber una cercanía o tiene que haber una relación de vecindad para que pueda existir estos pasos o para que se puedan colocar vigas sobre un predio ajeno, ¿ya? Sin embargo, también se encuentran comprendidas como servidumbres aquellos casos en los cuales se impone al titular del predio sirviente una obligación con prestación de no hacer en beneficio del predio dominante, como ocurre con las servidumbres de vista, ¿no? En estos casos no tiene que haber necesariamente una relación de colindancia, de vecindad, pero sí tiene que haber una cercanía para que pueda cobrar sentido esta relación de servidumbre de vista. La servidumbre es inseparable del predio, ¿no? Son derechos que están vinculados a la propiedad de un predio, que graban un predio. Por lo que, si es que este derecho sobre el predio es transferido, también va a ser materia de transferencia, de traslación, el derecho de servidumbre, ¿ya? Estos derechos de servidumbre no es que van a ser derechos del predio, sino que van a ser derechos que van a acrecentar las facultades del propietario de un predio. Si un propietario tiene las facultades normales de un predio, las facultades normales del Código Civil, usar, disfrutar, disponer, reivindicar, si tiene las facultades clásicas, si es que este predio es materia de servidumbre, va a tener facultades adicionales sobre el predio sirviente. Entonces, cuando alguien adquiere el derecho de propiedad sobre este predio, va también a adquirir esas facultades adicionales que van a terminar recayendo sobre el predio sirviente, ¿no? Ahora, acá hay un aspecto interesante, un aspecto jurisprudencial interesante respecto a la inseparabilidad del predio, ¿no? Dice esto la casación 1808-2015 Cusco. Dice lo siguiente, en su considerando 19º. Nuestro Código Civil al regular la servidumbre, refiriéndose tanto al predio dominante, el favorecido con la servidumbre, como al predio sirviente, ha establecido en su artículo 1036 que las servidumbres son inseparables de ambos predios, que solo pueden transmitirse con ellos y que subsisten cualquiera sea su propietario. Asimismo, debe tenerse en cuenta que mediante la servidumbre se imponen gravámenes que dan derechos al dueño del predio dominante a practicar ciertos actos de uso sobre el predio sirviente, conforme lo prevé el artículo 1035 del Código Civil, encontrándose entre los mismos el derecho de paso que se establece en beneficio de los predios, el cual puede ser establecido de manera convencional o legal, ¿ya? Es un derecho que va a vincular a los predios. Otra característica del derecho de servidumbre. El derecho de servidumbre es perpetuo. Las servidumbres se encuentran sustentadas en un propósito económico claro, que es maximizar el valor obtenido de un bien. En este caso, el Código Civil le brinda esa naturaleza perpetua. Y como consecuencia de esta naturaleza perpetua con relación a esta condición de perpetuidad, el Código Civil como derecho reflejo establece también una obligación impuesta al titular del predio dominante de utilizar esta servidumbre, ¿ya? Si lo que se busca es maximizar el valor, entonces es lógico que se solicite o se exija que se tenga que usar la servidumbre. Si es que la servidumbre no se usa, según el artículo 1050 del Código Civil, la servidumbre se extingue por caducidad, por la falta de uso de la servidumbre, ¿no? Así, las servidumbres pueden extinguirse por la falta de uso, ¿no? Y las servidumbres, así como se extinguen por el no uso, se adquieren por el uso, ¿no? Una servidumbre es pasible de ser adquirida mediante prescripción adquisitiva. Vamos a verlo eso luego. Son indivisibles. El Código Civil indica en su artículo 1038 que las servidumbres son indivisibles y se deben a cada uno de los dueños del predio dominante y predio sirviente. Como en los casos de copropiedad, la servidumbre será debida a cada uno de los titulares sin que sea pasible de división. Algo diferente a lo que pasa con el usufructo, ¿no? En el caso del usufructo, si se destruye una parte del bien, se conserva el usufructo respecto a la parte restante. En cambio, en la servidumbre, si se destruye una parte del bien,
la servidumbre se extingue, porque la servidumbre es indivisible, ¿no? Según el 1038. ¿Cuáles son las formas en las cuales se constituye una servidumbre? Las maneras en las que nace este derecho. Puede nacer mediante un acto jurídico, que puede ser un contrato o un acto unilateral. En el caso del contrato se van a requerir las voluntades de ambos intervinientes, ¿no? El titular del predio sirviente y el titular del predio dominante. Mientras que en el caso del acto unilateral, basta una declaración unilateral del propietario para poder constituir esta servidumbre en favor de un predio vecino, de un predio contiguo. También pueden existir servidumbres legales, y esto ocurre cuando no se requiere la voluntad de una persona, sino que la ley obliga a determinados sujetos y a determinados bienes con ciertas características a tener que actuar en beneficio de otro predio. Bien, por ejemplo, el artículo 1051 del Código Civil dispone que en los casos en los cuales un predio no cuente con caminos, con acceso a caminos, puede contar con una servidumbre legal a dicho camino. Esta servidumbre es a título oneroso. Otra servidumbre de naturaleza legal está regulada en el artículo 1053, que genera casos en los cuales una persona adquiere un predio que se encuentra enclavado en un predio de mayor cabida, ¿no? En este caso, la servidumbre es a título gratuito. De manera que si no se tiene acceso a caminos, 1051, servidumbre a título oneroso. Pero si alguien adquiere un predio que a su vez está dentro de un predio más grande y para salir necesita atravesar el predio más grande, también se constituye una servidumbre legal, pero esta servidumbre es de naturaleza gratuita. Lo interesante de las servidumbres es que se pueden adquirir mediante prescripción adquisitiva, se pueden adquirir mediante usucapión, ¿ya? El Código Civil regula en el artículo 1040 que las servidumbres aparentes son las que se pueden adquirir mediante prescripción, ¿ya? Solo las servidumbres aparentes. Las servidumbres no aparentes son las que no se adquieren por prescripción. ¿Y qué es una servidumbre aparente? Una servidumbre aparente es aquella que los actos mediante los cuales se beneficia el predio dominante son actos de posesión ostensible, de actos de posesión que pueden ser visualizados, que pueden ser exteriorizados. Mientras que aquellos beneficios que no son materia o que no son pasibles de ser visualizados, no van a ser servidumbres aparentes. Por ejemplo, si una persona pasa todos los días con su vehículo o con sus animales, ¿no?, por nuestro predio para poder acceder a una pista, lo vemos que todos los días atraviesan un camino que nosotros tenemos por nuestras casas, ¿no?, que está dentro de nuestra casa, atraviesa ese camino que está por un campo. Para acceder al camino principal, para acceder a la pista, estamos viendo que está utilizando nuestro predio de una forma aparente, lo podemos apreciar. Pero ¿qué ocurre con las servidumbres de vista? Pensemos que nosotros adquirimos una casa que está ubicada en un primer piso, el ejemplo que les planteaba de las casas frente a la playa, primer piso frente al mar. Y no hemos construido simplemente porque, bueno, no teníamos las facultades económicas, ¿no? No construimos. ¿Puede el titular de la casa de atrás, de la casa de al lado, decirnos: yo he adquirido un derecho de servidumbre de vista y tú no tienes derecho de construir? No, porque solo se pueden adquirir por prescripción las servidumbres aparentes. Y la servidumbre de vista no es una servidumbre aparente, porque no es forma de exteriorizarla, de poder mantener posesión tangible, ¿no? En cambio, las servidumbres aparentes, como las servidumbres de paso, o por ejemplo, las servidumbres para poder colgar una viga o para poder instalar una viga en un techo, son servidumbres que se pueden ver, ¿no? Y si se permite si se toleran esos actos de servidumbre, conforme pase el tiempo, se va a poder adquirir ese derecho real de servidumbre mediante prescripción adquisitiva. ¿Cómo se extinguen las servidumbres? Las servidumbres se extinguen por el no uso del predio durante 5 años.
El fundamento de la servidumbre recae en el beneficio efectivo que se genera en favor de un predio, por lo que si no se usa el predio dominante, no se utiliza y no se ejercita la servidumbre sobre el predio sirviente, este beneficio perdería sentido, por lo cual el Código Civil establece que si no se usa la servidumbre durante 5 años, se extingue este derecho. Esto también está vinculado a las servidumbres aparentes, ¿no? Porque nosotros, ¿cómo podemos decir que se está usando una servidumbre de vista? No lo podemos decir, ¿no? Porque no es necesario usarla. En cambio, las servidumbres aparentes, las servidumbres que están vinculadas al uso del predio, sí pueden ser exteriorizadas y sí pueden ser materia de uso, ¿no? La renuncia a la servidumbre también va a extinguir este derecho, ¿no? La renuncia a una servidumbre. El vencimiento del plazo pactado. Si bien las servidumbres son perpetuas, el Código Civil establece que puede establecerse un plazo a la servidumbre. Puede establecerse un plazo a la servidumbre. En estos casos de plazos, una vez que se cumple el plazo máximo, la servidumbre se extingue. Lo mismo con la destrucción del bien, sea que se destruyan ambos, sea que se destruya el predio sirviente o el predio dominante. Como existe una relación de reciprocidad entre ambos bienes, basta con que se afecte cualquiera de ellos para que se extinga la servidumbre, ¿ya? El acceso a un camino principal en la servidumbre es de paso. En el caso de los predios que no cuentan con acceso a caminos principales, el Código Civil impone una servidumbre legal de paso, que grava el predio con acceso al camino a fin de permitir una salida al predio dominante, ¿ya? El legislador consiente esta medida de manera excepcional, pues ha dispuesto que en el caso en el cual el titular del predio dominante llegue a contar con un, perdón, del predio, dominante, llegue a contar con un acceso propio, es decir, se llegue a hacer un propio camino, esta servidumbre se va a extinguir, porque naturalmente la servidumbre legal de paso, que estaba en el artículo 1051, es solamente excepcional, ¿ya? Es solamente excepcional. Si llega a encontrarse un propio camino, se extingue. Doctrinalmente se establecen los siguientes tipos de servidumbres, ¿no? Estas clasificaciones. Una primera clasificación considera el comportamiento que realizan los predios dominante y sirviente. Esta clasificación los divide en servidumbres negativas y servidumbres positivas. La servidumbre positiva implica una actitud más activa, una actitud de posesión respecto del predio dominante, como la servidumbre de paso, actos exteriorizables. Y las servidumbres negativas son aquellas que no se pueden exteriorizar. Otra segunda clasificación, en función a la notoriedad del uso, qué tan visible es el uso, se puede clasificar en servidumbre aparente y no aparente, ¿no? La servidumbre positiva es aquella que en la terminología del artículo 1035 del Código Civil permite al propietario del predio dominante practicar ciertos actos de uso sobre el predio sirviente. Implica usar el predio sirviente. Por ejemplo, el tránsito del predio sirviente con la finalidad de acceder a un camino o el paso de cables eléctricos por el predio sirviente. Por otro lado, la servidumbre negativa es aquella que impide al dueño del predio sirviente el ejercicio de alguno de sus derechos, ¿ya? Entonces, la servidumbre positiva permite posesión. La servidumbre positiva permite posesión. La servidumbre negativa es aquella servidumbre que más bien establece una obligación negativa en favor del titular del predio, ¿ya? La otra clasificación en función a la notoriedad del uso es la servidumbre aparente y la servidumbre no aparente, ¿no? Las servidumbres aparentes son las ostensibles, como las de paso, y las servidumbres no aparentes van a ser aquellas no visibles, ¿no? Servidumbres legales de paso, que son aquellas que no son voluntarias. La ley establece que si es que se verifica ese supuesto de hecho, tiene que constituirse obligatoriamente una servidumbre.
El Código Civil dispone que en los casos de predios que no cuenten con acceso a caminos principales, debe generarse una servidumbre a título oneroso. Lo mismo que si un predio está enclavado en un predio principal, en el cual en este caso la servidumbre es a título gratuito, ¿no? Cualquier daño y perjuicio que se ocasione con motivo de una servidumbre legal de paso va a ser materia de indemnización por parte del titular del predio dominante. Si es que con motivo del paso se daña el césped, se dañan las mayólicas, se daña la pista o el camino del titular del predio sirviente, es responsabilidad del titular del predio dominante poder reparar esos daños ocasionados, ¿no? ¿Cómo se puede tutelar la servidumbre? Formas de tutela de la servidumbre. La servidumbre implica también posesión del bien, por lo cual, este es un aspecto que no es muy conocido, pero las servidumbres se pueden ejercer, los interdictos se pueden ejercer en defensa de la servidumbre. El artículo 599 del Código Procesal Civil dispone que los interdictos pueden ejercerse en defensa de la servidumbre aparente, cuando se realicen actos que vulneren el derecho del titular del predio dominante. En dichos casos, a fin de poder acreditar la posesión, se debe acreditar la posesión para efectos de poder lograr esta servidumbre, para poder lograr esta defensa, ¿no? Esto lo podemos ver en la casación 3506-2016 SICA, donde la Corte Suprema establece lo siguiente en el considerando séptimo. No obstante ello, se advierte que la Sala Superior ha valorado diversos medios probatorios, tales como estipulaciones contractuales e información registral, a fin de desvirtuar la existencia de la servidumbre alegada por el demandante, los cuales no resultan conducentes a acreditar la situación fáctica actual, ¿no? Tienen que acreditarse mecanismos probatorios que demuestren la existencia de una posesión sobre el predio sirviente. Tutela del interdicto también, de servidumbre. Otro ejemplo lo podemos ver en la casación 10935-2015, en el cual señala que prevalece el derecho de servidumbre, ¿no? 12º. Este supremo titular corrobora que corre en autos el informe pericial presentado por el perito judicial designado, anexando como sustento de la pericia planos coloreados de color verde en los tramos de la servidumbre de paso. En ese sentido, al estar acreditada la existencia del camino de paso que se utiliza no solo para acceder a la propiedad de la demandante y la demandada, se trata de un camino de paso cuyo destino es facilitar el ingreso a las propiedades y posesiones, ¿no? Se está demostrando la posesión. La acción confesoria, que también es una acción que se utiliza para poder proteger a la servidumbre, pero contiene una naturaleza declarativa y restitutoria. Es semejante a la reivindicación, pero opera solo para la servidumbre. Tiene como objeto el reconocimiento de la existencia de un derecho real y la restauración de una situación perturbada, ¿no? Así como en la reivindicación, según la propia Corte Suprema, implica siempre valorar que existe una propiedad. Y como consecuencia de la existencia de la propiedad, se otorga la restitución. En la acción confesoria se busca determinar que existe una servidumbre y poder extinguir aquellos actos que lesionan el derecho de servidumbre. Para el éxito de esta acción, tienen que acreditarse la existencia del derecho de servidumbre, la existencia de una lesión al derecho o perturbación e impedimento para su ejercicio, y la existencia de los bienes, el bien sirviente y el bien dominante. Ahora, acá hay un aspecto interesante, un caso interesante de la Corte Suprema, que es la casación 559-2016 Ayacucho. Yo he escrito un artículo al respecto, al final de la clase podría pasarlo, los dos artículos que tengo, uno sobre servidumbre y otro sobre usufructo. Bien, en esta casación lo que se solicitaba era la posibilidad de ampliar una servidumbre. Existía una servidumbre legal que permitía que una persona que vivía en una casa pudiese pasar por otra porque era el único camino para poder salir.
Solo tenía ese camino. Era un predio enclavado en un predio mayor. Como saben, el 1053 del Código Civil establece que ahí se crea una servidumbre legal gratuita. Pero tenía un camino que solamente tenía 45 centímetros, ¿no? Que es un poco más de una regla promedio, ¿no? 45 centímetros y era un camino diminuto. Se solicitó judicialmente la ampliación de la servidumbre. Y la Corte Suprema en esta casación, en su considerando quinto, establece que por razones de seguridad y calidad de vida, se puede ampliar la servidumbre, el ámbito físico de aplicación de la servidumbre. Y en este caso, se siguió el criterio del Reglamento Nacional de Edificaciones para establecer que la distancia mínima, la cabida mínima que tenía que tener este nuevo paso, debía ser de 52 centímetros para accesos a vivienda, ¿ya? Entonces, pasó de 45 a 52 centímetros. Bien, esto con relación al derecho de servidumbre. Bien, ahora como parte de las diapositivas vamos a proyectar el siguiente tema que se refiere a la expropiación. Sin embargo, para no de repente perder la línea de ideas, perder la hilación de ideas, yo consideraría, si me permite ahí si me permite ahí la administración, que de repente podamos formular preguntas con relación a esta primera parte de la clase, porque ahorita vamos a volver sobre el tema de la expropiación y de repente algunas consultas que puedan haber realizado se pueden perder. Si tienen alguna consulta, en tanto voy buscando la diapositiva de expropiación, me la pueden formular y con esto cerramos esta primera etapa porque expropiación ya es otro tema, ¿no? Me indican mientras voy buscando, ¿no? Que me demorará un par de minutos. Pueden ir escribiendo, pueden levantar la mano. Yo encantado de poder responder sus preguntas. Mientras voy compartiendo la otra diapositiva, ¿ya? La que se refiere a la expropiación, que es una de las formas de extinción de la propiedad, ¿ya? Bien, en vista de que, bueno, igual si tienen alguna pregunta, siéntanse en la libertad de que, bueno, y al final me van planteando cualquier duda que puedan tener, ¿ya? Bien, pasamos al tema de la expropiación. La expropiación es un tema bastante técnico porque tiene una norma que regula los supuestos en los cuales procede la expropiación, ¿ya? Es una forma de extinción de la propiedad, la expropiación. Es una forma de extinción eh, que está regulada a su vez en el artículo 70 de la Constitución, porque es una excepción al ejercicio de la propiedad privada. La Constitución dentro de nuestro modelo económico establece que el derecho de propiedad es inviolable. El Estado garantiza la propiedad. Sin embargo, la propiedad se tiene que ejercer dentro de ciertos límites. Se ejercita en armonía con el bien común. Y si es que a alguien se le quiere privar de la propiedad, esto solo puede hacerse por razones de seguridad nacional, de necesidad pública y mediante una ley del Congreso, no una norma con rango de ley, sino una ley del Congreso, y previo pago en efectivo de una indemnización justipreciada por el perjuicio que se le haya podido ocasionar, ¿no? De manera que la regla, como les digo, es el respeto a la propiedad. La excepción va a ser que en aras de proteger el bien común, en aras de proteger los derechos de todos, se puede privar a una persona de su propiedad y este mecanismo en el cual el Estado priva a una persona de su propiedad se va a denominar expropiación, ¿no? Requiere estas características una ley emitida por el Congreso, no otras normas con rango legal, sino una ley del Congreso que declare la necesidad pública y la seguridad nacional, que se establezca la determinación de un justiprecio y además que se establezca la determinación de un justiprecio y además que esta compensación puede incluir un perjuicio, cualquier perjuicio económico. Espérenme un ratito.
Bien. Antes la regulación de expropiaciones solamente constaba en aquello que estaba establecido en la Constitución, hasta que se emitió el decreto legislativo que regula las expropiaciones, ¿no? Que es el decreto legislativo 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Bienes Inmuebles. Dentro de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional que regula la materia de expropiaciones, se ha emitido un concepto que sería importante tener en cuenta, que es la expropiación inversa o la expropiación indirecta. El Tribunal Constitucional establece que así como la propiedad tiene que protegerse de que el Estado no prive a alguien de su propiedad, también tiene que proteger que el Estado no realice actos abusivos que impliquen la disminución radical del valor del bien, ¿no? La disminución radical del valor del bien. Por ejemplo, una persona adquiere un bien que está frente a la playa y el Estado, de una manera ilegal, de una manera abusiva, pensémoslo así, realiza un cambio de zonificación y este bien que se había adquirido para construir un hotel deja de tener esa zonificación. Ya no se puede construir un hotel. De manera que ese terreno que había sido adquirido por un valor cuantioso pierde esa condición y su valor se disminuye radicalmente. Este supuesto implica también un escenario en el cual el Estado está perjudicando la propiedad de una persona y es lo que se conoce como expropiación indirecta, ¿ya? En esos casos también procede el mecanismo expropiatorio y el justiprecio según el Tribunal Constitucional. Pero veamos, este decreto legislativo 1192, decreto legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Bienes Inmuebles, tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura, ¿no? Para que proceda una expropiación, tiene que existir una causal de seguridad nacional y necesidad pública, según la Constitución. La ley establece que es aquella que es vital para que una sociedad pueda cumplir sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, una expropiación de un inmueble para la construcción de una carretera, ¿no? Es necesidad pública. Esta necesidad pública tiene que ser evaluada y declarada en una ley emitida por el Congreso. Y para que proceda la expropiación, tiene que realizarse una indemnización justipreciada por el valor del bien, ¿no? El beneficiario de la expropiación siempre tiene que ser el Estado, ¿no? No se puede expropiar en favor de alguien, ¿no? Siempre tiene que ser el beneficiario el Estado, que pasa a ser el nuevo titular del bien. ¿Y cuáles son los beneficiarios? Beneficiario y sujeto activo. Es obligatorio individualizar al beneficiario de la adquisición o expropiación, que podrá ser el mismo sujeto activo o una entidad distinta, ¿no? Cuando se justifique por razones de oportunidad y eficiencia, la adquisición y la expropiación de los bienes inmuebles para la ejecución de infraestructura bajo competencia de una entidad pública pueden ser realizadas por obra de otra entidad pública. Lo que está diciendo aquí la ley, es toda esta parte que es muy técnica, es que en principio el Estado es el beneficiario, el Estado es quien se beneficia de la expropiación. Pero ocurre en muchos casos que una obra puede ser realizada por una entidad distinta a la entidad que está considerándose como la beneficiaria. Por ejemplo, una municipalidad distrital puede ser la beneficiaria de una expropiación, pero por una delegación de facultades, quien va a ejecutar la obra va a ser la municipalidad provincial o la municipalidad metropolitana de Lima, ¿no? En estos casos, siempre tiene que recaer en beneficio del Estado al margen de que la obra sea ejecutada por más personas. Ahora, ese es el sujeto activo, el sujeto que se beneficia con la expropiación, que es el Estado. Y también hay un sujeto pasivo, que es el expropiado, el titular del predio que pierde la propiedad. Para los procesos de adquisición y expropiación, se considera como sujeto pasivo a quien cumpla con los siguientes requisitos: que su derecho de propiedad se encuentre inscrito en el registro de predios de la Superintendencia Nacional de Registro Público, SUNARP,
salvo la existencia de un poseedor quien adquirió por prescripción declarada judicial o notarialmente con título no inscrito. Cuando el sujeto pasivo sea una sucesión, bastará que la misma conste inscrita. O también en el supuesto en el cual el derecho de propiedad se acredita mediante un documento de fecha cierta, no está inscrito, pero puede demostrarse su adquisición hasta el titular registral, ¿ya? En algunos casos en los cuales he podido ver algunas expropiaciones, ocurre que las personas no tienen necesariamente el bien inscrito en los registros públicos. No tienen necesariamente inscrito, pero tienen una escritura pública o tienen una minuta simple, pero esa minuta simple la han adquirido del propietario registral. Entonces la ley de expropiaciones establece que para que tú seas pasible de expropiación, tienes que o ser el titular registral o ser un propietario con un documento de fecha cierta. Las causales de fecha cierta están establecidas en el Código Procesal Civil: contrato con firmas legalizadas ante notario, contrato que conste en escritura pública, documento que fue presentado a la administración pública, supuestos en los que el contrato tiene fecha cierta. Y ese contrato, así sea una minuta simple, implica la existencia de una conexidad o de un tracto sucesivo con el titular registral. Es el titular registral quien le vendió mediante este documento simple. En ese supuesto también es posible poder acreditar esta condición de sujeto pasible de expropiación. Ahora, ¿qué ocurre muchas veces? Que las personas, sobre todo en zonas de expansión urbana, adquieren el bien por acciones y derechos. ¿Ya? Adquieren el bien por acciones y derechos y están en registros públicos, pero no están en registros públicos como propietarios de un área concreta, sino como titulares de un porcentaje ínfimo de acciones y derechos, pero en la práctica tienen construido su bien. ¿Qué procede en esos casos? En esos casos el Estado, ojo, no va a poder comprar el bien y no va a poder realizar la expropiación porque el predio está pendiente de sanear. No es ni propiedad registral, porque es una acción y derecho, no es un área determinada, y tampoco es una propiedad que está en un documento de fecha cierta y que deriva de un titular registral. Por lo que lo que se tiene que hacer en esos casos es realizar un saneamiento previo de la propiedad. Lo más recomendable puede ser una prescripción adquisitiva, notarial, ¿no? Por los plazos que pueden existir. Se sanea la propiedad y el bien queda expedito para poder ser adquirido por el Estado. Bien. Bien, aquí están los requisitos técnicos que se tienen que acreditar en estos casos. Tratándose de bienes de dominio privado del Estado, el sujeto activo es el poseedor con más de 10 años de antigüedad que tenga un título de posesión inscrito, ¿ya? Si existe un proceso judicial o arbitral donde se discute la propiedad del bien, conforman el sujeto pasivo quienes consten en el registro respectivo o sean parte del litigio, ¿no? En cualquiera de los casos referidos en los numerales precedentes, el sujeto activo está obligado a notificar a los ocupantes del inmueble. Para los inmuebles aportados o que forman parte de un fideicomiso, el sujeto pasivo estará constituido por el titular del dominio fiduciario y por el titular registral del bien, ¿no? Identificación de sujeto pasivo en inmuebles no inscritos. Cuando el inmueble no se encuentra inscrito, el sujeto activo publica un aviso en el Diario Oficial del Peruano y en un diario de circulación nacional, que contiene el sujeto activo, o sea, el Estado, la entidad y su domicilio legal, la ubicación exacta del bien, el plazo que tienen los interesados para presentarse, que es de 10 días hábiles, contados a partir de la última publicación. Efectuada la publicación, el aviso se notifica a los ocupantes del bien en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Cuando se presente un tercero que acredite un derecho de propiedad mediante un documento de fecha cierta, es considerado sujeto pasivo de la adquisición y expropiación, ¿no? El sujeto pasivo en los predios no inscritos es el poseedor con más de 10 años de antigüedad que tenga el título de posesión inscrito. En los casos en los que existe un proceso judicial, lo mismo, ¿no? Las partes del litigio. ¿En qué supuestos procede la expropiación? ¿En qué casos procede la expropiación?
El Estado solamente puede expropiar por necesidades de seguridad nacional o de seguridad pública. La expropiación es un acto jurídico de derecho público que consiste en la privación coactiva de la propiedad de un bien a su titular y su transferencia al Estado, ¿no? Son causales de seguridad nacional, por ejemplo, las situaciones que se realizan para poder proteger las fronteras, las acciones vinculadas a la protección del territorio nacional contra actividades terroristas o de narcotráfico, y son necesidades públicas aquellas que no pueden verse satisfechas individualmente por los ciudadanos, sino que tienen que ser atendidas por el Estado. Generalmente aquellos proyectos que involucran infraestructura vial, ¿no? Bien, antes de cerrar con esta parte, quisiera comentarles que el decreto legislativo 1192, que es esta norma que acabamos de ver, contempla en realidad dos supuestos, un supuesto de expropiación y un supuesto de adquisición. Por eso se llama norma de adquisición y expropiación. Y se llama así porque de manera previa a expropiar, la norma permite un trato directo y una negociación directa entre el sujeto pasivo, que es el expropiado, y el Estado, que va a ser el beneficiario de la expropiación. En esa fase previa, que es la fase de negociación, si es que Estado y privado llegan a un acuerdo, se celebra un contrato, se otorga escritura pública, se inscriben registros y ya no es necesario todo el proceso expropiatorio. Ya no es necesario emitir una ley del Congreso y ya no es necesario el otorgamiento de un justiprecio, porque el Estado le está comprando el bien, ¿ya? Este procedimiento previo de trato directo, lo que está establecido por la norma, con la finalidad de evitar una demora innecesaria que pudiese ocurrir en el Congreso. Pensemos en una municipalidad que necesita liberar una vía para poder construir una pista. Si es que vamos al procedimiento regular y esperamos una norma emitida por el Congreso, en tanto que pase por las comisiones respectivas y pase por el Pleno y logre el consenso necesario, pueden pasar muchos meses, incluso pueden pasar un año. De manera que la norma permite que en el procedimiento de trato directo, el Estado pueda sentarse directamente a negociar con los sujetos que van a ser expropiados y puedan llegar, antes de ir al Congreso, a un valor, a un valor que satisfaga a ambas partes. Para esto se va a tener que tomar como punto de referencia objetivo un informe de tasación que va a ser emitido por el Ministerio de Vivienda, ¿ya? A solicitud del Estado o a solicitud de la entidad beneficiada con la expropiación, el Ministerio de Vivienda va a emitir esta valorización, esta tasación, y sobre esa valorización es que se va a empezar a negociar. A diferencia de la expropiación, que la expropiación ya dan un monto y ese monto se paga, se puede judicializar luego, pero ese es el monto que se acepta. En el procedimiento de trato directo, el monto que determina el Ministerio de Vivienda no es un monto definitivo, sino que es el monto base sobre el cual las partes pueden empezar a negociar. Y según esta ley de expropiaciones, decreto legislativo de expropiaciones, este monto puede incluir incluso lucro cesante, ¿ya? Puede incluir incluso lucro cesante. Es decir, aquel perjuicio o aquellas ganancias futuras que se pudieron haber obtenido en el bien. Si el bien era una panadería, va a pasar una pista que va a afectar una panadería, y con motivo de esa panadería, la persona iba a generar ingresos a futuro, puede incluir como forma de incrementar un poco el valor razonablemente este lucro cesante y llegar a una posición mucho más cómoda, más agradable para el sujeto pasivo. Es más recomendable poder llegar a una solución en esta primera etapa porque aquí se puede negociar. Luego, si se pasa a la fase expropiatoria, en la cual se requiere una ley, ya no hay forma de negociar el valor. El Estado determina el precio y es el precio que se acepta. La única forma de cuestionar ese precio es en un proceso judicial en el cual entra en controversia el justiprecio, pero eso ya es un proceso, implica una demanda, ¿no? Bien, entonces esas son aquellas consideraciones que quería exponerles con relación a la expropiación, que implica una necesidad pública, una razón de seguridad nacional, y que tiene que realizarse por una ley del Congreso que autorice esto y por el pago siempre de un justiprecio, porque en nuestra Constitución
la propiedad privada es protegida por el Estado y es inviolable. Excepción de eso es la expropiación, y para evitar la expropiación se puede llegar a un entendimiento, a un trato directo entre entidad y entre sujeto pasivo. Bien, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho por la atención. Si tuviesen alguna pregunta, yo encantado de poder respondérselas en este momento, con relación a esta parte o con relación a la primera parte de la exposición, ¿no? Bien, entonces, bueno, les agradezco nuevamente por su participación, por bueno, la oportunidad que me brinda el Colegio de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, de poder exponer en este diplomado. Algunos de repente ya me han podido ver en otras clases. Si tuviesen alguna consulta, pueden formulármela luego, incluso por medio de la administración. Y como les digo, voy a pasarles estas lecturas que les he mencionado y también algunas sentencias que he podido referenciar durante la exposición. Bueno, ha sido un gusto y ya estaremos viéndonos seguro en otra ocasión. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctor.